La humanidad ha iterado incontables experimentos energéticos a lo largo de su historia. Los límites del petróleo y de la energía nuclear son ya una sentencia evidente. Por ello, el mundo se aferró a una última esperanza, casi como un acto de fe ciega, la tecnología mediante la cual el propio Sol engendra su energía. La fusión nuclear. Sin embargo, los resultados fueron desoladores. Tanto Estados Unidos como los gigantes del norte de Europa, Francia, Alemania, e incluso Japón, naciones veneradas como potencias científicas, llegaron a la misma conclusión tras décadas de intentos: es imposible. Todavía no, y justo cuando el mundo comenzaba a creer fervientemente en esa imposibilidad, en la última página de un documento técnico olvidado, se halló una cifra extrañamente silenciosa. Comenzaré esta historia explicando por qué ese número hizo enmudecer al mundo. Soy Richard Alberson. Nací en Oxford, Inglaterra, y me sumergí en el campo de la fusión nuclear poco antes de cumplir los 30. Desde entonces he dedicado casi 40 años de mi vida a un único objetivo: crear un sol en la Tierra. Eso ha sido todo mi existir, el primer pensamiento al abrir los ojos por la mañana y la última duda antes de caer rendido por la noche. ¿Podrá la humanidad robarle el secreto a las estrellas? Para responder a esa pregunta recorrí el globo, redacté cientos de informes y asistí a infinitas reuniones burocráticas. Y fue aquel día, en una sala de conferencias en Ginebra, cuando comprendí por primera vez con dolorosa exactitud el significado de la desesperanza. El salón era lujoso, los techos altos, las arañas de cristal brillando con luz tenue, y los asistentes impecablemente vestidos de traje. Pero bajo esa opulencia, sentí como el aire se desmoronaba. Era la Conferencia Internacional de Evaluación de Fusión Nuclear. Allí se reunían los responsables de los proyectos globales para compartir avances. Pero los informes de aquel día terminaban todos con la misma sentencia lapidaria: temperatura alcanzada, alta. Estabilidad, insuficiente. Llevaba más de 20 años leyendo esa frase. Al principio me decepcionaba, luego me resigné y finalmente me acostumbré. Los colosales laboratorios de Estados Unidos habían inyectado miles de millones de dólares sin lograr mantener el plasma ni 2 segundos. El último tokamak del consorcio franco-alemán, diseñado con una perfección teórica obsesiva, veía cómo la inestabilidad le segaba los pies en cuanto arrancaba. Los dispositivos de precisión japoneses elevaban la temperatura, pero se estrellaban contra el muro del tiempo. Todos alcanzaban los 100 millones de grados Celsius. Eso ya no era noticia. El problema era mantener ese infierno, sostenerlo estable aunque fuera un segundo más. Esa era la verdadera puerta de hierro de la fusión. ¿Saben por qué? Porque el plasma es demasiado caliente. Confinar materia a 100 millones de grados es como intentar guardar un trozo de sol en una botella de cristal. Hay que hacerlo levitar con campos magnéticos, pues si toca las paredes, todo se derrumba. Aquel plasma se retorcía como una bestia viva, impredecible, burlándose de nuestros sistemas de control, perdiendo temperatura en un suspiro. Yo había visto ese proceso durante 20 años, consolando a investigadores, pero en el fondo lo sabía: no era un problema técnico, era que la humanidad intentaba tocar a Dios sin permiso. Al final de la reunión, un alto cargo se levantó y dijo con voz suave: la fusión es ya, meramente, un terreno simbólico. Un silencio sepulcral inundó la sala. Nadie replicó. Terreno simbólico significaba rendición. Significaba que la comercialización era una quimera y que nuestro trabajo era solo un ejercicio académico para generaciones futuras. Aquella noche en mi habitación de hotel, por pura inercia, tomé los anexos de los informes, esos apéndices donde se relegan los proyectos menores. Pasaba las páginas con desidia, pensando ya en el menú de la cena o en mi vuelo de regreso a Londres. Hasta que una línea me detuvo el corazón. Proyecto Hesperia. Investigación avanzada de tokamak superconductor. España. Murmuré para mis adentros: ¿España? Aún no están en esa liga. El nombre de España no me era ajeno, por supuesto, pero en el mundo de la fusión nuclear siempre se les había considerado actores secundarios. Un país del sur, de sol y servicios, que solía enviar a sus científicos a aprender a Alemania o a Estados Unidos. Un eterno aprendiz. Iba a pasar la página, pero mi mano se congeló. Había una cifra imposible en los datos. Temperatura iónica,
100 millones de grados. Mantenimiento, 20 segundos. Me quité las gafas, las limpié y volví a leer. 100 millones. 20 segundos. No era una errata. Los protocolos de medición eran los estándares internacionales. No había base para dudar de la veracidad del dato. ¿Por qué nadie había mencionado esto en la sala principal? ¿Por qué no estaba en la agenda de debate? ¿Por qué ni siquiera se había rumoreado en los pasillos durante el café? Sentí un escalofrío. Los números no mienten, es el principio básico de la ciencia. Pero los hombres a veces ignoran los números para ocultar verdades incómodas. Llevo 40 años en este negocio y sé que la ciencia no es pura, está manchada de política. Hay momentos en que una nota al pie de página derriba el texto principal. Momentos en que la periferia sacude el centro. Aquella noche no dormí. Mientras el mundo no aguantaba ni un segundo, España había superado los 20. Estados Unidos, Francia, Japón. Todos de rodillas ante el umbral del segundo y de repente, desde un laboratorio en Madrid, llegaba un récord 20 veces superior. Al amanecer, llamé a un colega, ¿sabes algo de Hesperia? El proyecto español. No es relevante, respondió con desdén. Colgué. 20 segundos. Ese número retumbaba en mi cabeza, agrietando todo lo que creía saber. Nunca la humanidad me había parecido tan pequeña, y nunca el nombre de España me había sonado tan inmenso. Durante la semana siguiente analicé los datos de Hesperia como un poseso. Buscaba el truco o la trampa. Pensé que quizás habían relajado las condiciones de medición. Era lo lógico, ¿no? Que España lograra lo que las potencias del G7 no habían podido era una afrenta al sentido común. Pero los datos eran impecables. Y lo más importante, era temperatura iónica, no electrónica. Los electrones son ligeros y fáciles de calentar, y muchos laboratorios presumen de ello. Pero la fusión real requiere que los iones, pesados y tercos, choquen. Elevar la temperatura iónica es la verdadera gesta. España lo había logrado. Me recosté en mi silla y suspiré largamente. No era solo un éxito, era un cambio de paradigma. ¿Y el tiempo? Un segundo era el muro de las lamentaciones para todos los genios del mundo. 5 segundos era noticia. 20 segundos era ciencia ficción. Empecé a contactar con otros expertos. Seguro que miden distinto, decía uno. Los datos del sur de Europa suelen estar adornados, reía otro con esa arrogancia típica del norte. Yo no discutí. Hasta hacía poco yo pensaba igual. Pero ahora había visto los esquemas. El momento más peligroso en la ciencia es cuando te das cuenta de que estás equivocado, porque todo tu mundo se tambalea. Revisé el diseño del reactor español. Mientras los demás buscaban la seguridad y el éxito incremental, los ingenieros españoles habían tomado un camino radicalmente distinto desde el diseño de los imanes superconductores. Habían asumido riesgos que otros consideraron locura. Habían priorizado el rendimiento absoluto sobre la estabilidad inmediata. Cuando nosotros celebrábamos 5 segundos, ellos callaban. Cuando buscábamos titulares, ellos repetían el experimento de 20 segundos 100 veces para asegurar la estabilidad. Esa diferencia de filosofía había creado un abismo. España no nos estaba persiguiendo, nos había adelantado mientras dormíamos. Escribí mi informe. Tardé 1 hora en redactar una sola frase. El proyecto Hesperia ha asegurado una superioridad estructural. Me temblaba la mano al pulsar enviar. Sabía lo que significaba. No era suerte, era diseño. Llegó la siguiente conferencia internacional en Ginebra. Esperé la presentación de España. Un joven científico español, con un inglés perfecto y una sobriedad castellana, subió al estrado. Cuando el número 48 segundos apareció en la pantalla, esperé la ovación. Hubo aplausos, sí. Breves. 5 palmadas y silencio. Un silencio gélido. Miré a mi alrededor. Caras inexpresivas. Nadie preguntaba. El moderador abrió el turno de dudas. Silencio. En ciencia, la ausencia de preguntas significa 2 cosas:
o es tan perfecto que no hay dudas, o se ha decidido ignorarlo porque duele. Era lo segundo. En los pasillos los comentarios eran venenosos, replicabilidad dudosa, lejos de la comercialización. Eran las excusas de los perdedores. El silencio es la negación más sofisticada. La política entró en juego. En el informe oficial final, el logro de España fue descrito como resultado experimental interesante que requiere verificación. No hito, no récord. Interesante. Me hirvió la sangre. Un viejo amigo me lo dijo claro en el bar del hotel, con un whisky en la mano: Richard, ten cuidado. Esto es un club. Estados Unidos, Francia, Alemania. Ellos ponen el dinero y las reglas. Si reconocen que España les ha ganado, pierden su financiación y su prestigio. Por eso no aplauden. Reconocerlo es perder. Regresé a mi laboratorio en Inglaterra, desilusionado. Pero algo estaba cambiando. De repente los organismos internacionales propusieron un nuevo criterio: la capacidad de operación continua a largo plazo será el indicador clave. Sonaba lógico, pero el momento era sospechoso. Justo después de los 48 segundos de España. Los grandes laboratorios del norte tenían experiencia en operaciones largas a baja temperatura. España tenía el récord de alta temperatura, pero aún no había probado la larga duración extrema. Estaban cambiando las reglas para que España perdiera. Entonces llegó un correo desde Madrid. Asunto: incidencia en Hesperia. Durante las pruebas de larga duración, habían detectado inestabilidades graves al pasar los 40 segundos. El plasma temblaba. Me pidieron consejo. Tuvimos una videoconferencia. El director del proyecto español estaba tranquilo, pero sus ojos denotaban la presión titánica que sufrían. El próximo experimento es en 3 semanas, me dijo. El objetivo son 100 segundos. Tragué saliva. 100. Es más del doble de su récord actual. Con la inestabilidad que tienen. Es un suicidio. Si fallan ahora, los detractores los destrozarán. Lo sabemos, respondió. Pero no es una elección. Si nos detenemos, nos convertirán en una nota al pie de la historia. Tenemos que romper el muro. 3 semanas después, estaba en un avión rumbo a Madrid. De allí, un coche oficial me llevó a las instalaciones del CIEMAT, en las afueras. No era un edificio faraónico como los de Francia, era austero, funcional. Entré en la sala de control. El silencio era denso, casi sólido. Nadie hablaba. Solo el zumbido de los servidores. Me senté junto al director. 5 minutos para la ignición. El tiempo se dilató. Inicio de secuencia. El plasma se encendió. La temperatura se disparó: 10 millones, 50 millones, 100 millones de grados. Hasta aquí todo normal. Pasaron 10 segundos. 20, 30. 40 segundos. El gráfico en la pantalla empezó a oscilar. Un temblor casi imperceptible. Inestabilidad en el sector 4, susurró un técnico. 50 segundos. El temblor creció. El plasma quería escapar, volver al caos. Los sistemas automáticos luchaban, corrigiendo 1000 veces por segundo. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. 60 segundos. La alarma de advertencia sonó, un pitido seco. Nadie se movió. Los ingenieros tecleaban furiosamente, ajustando los campos magnéticos en tiempo real. 70 segundos. El plasma aguantó. Se estabilizó. 80, 90. 100 segundos. En ese instante comprendí que la historia no se escribe con fanfarrias, sino con el silencio de hombres y mujeres conteniendo el aliento. 110 segundos. Fin de secuencia. Apagado controlado. El plasma se extinguió. La sala quedó en un silencio absoluto durante un segundo más. Datos guardados, dijo alguien. Entonces, y solo entonces, la gente se levantó. Hubo abrazos, sonrisas, apretones de manos firmes. Pero no hubo gritos eufóricos. Había esa dignidad sobria,
tan española, de quien sabe que ha hecho su trabajo. Yo no pude levantarme. Las piernas me fallaban de la emoción. España no se había roto. El informe oficial salió una semana después, 100 millones de grados. 110 segundos. Envié el informe a todos mis contactos. Esperé. Durante 2 días el mundo calló. Ni un correo, ni una llamada. Pero era un silencio distinto. Ya no era desdén, era el silencio del shock. Los números eran tan grandes que ya no cabían bajo la alfombra. Al cuarto día, Estados Unidos anunció que posponía sus reuniones para revisión estratégica. Europa convocó una sesión de emergencia. Japón anunció que revisaría sus benchmarks. El muro había caído. En los foros científicos el tono cambió. Ya no preguntaban, ¿es verdad?, sino, ¿cómo lo han hecho? ¿Podemos copiar su diseño? Asistí a la siguiente gran conferencia. Esta vez, la sala estaba abarrotada para escuchar a la delegación española. Cuando el director español presentó los datos, nadie miraba el móvil. Todos tomaban notas. ¿Pueden compartir el algoritmo de control?, preguntó un americano. ¿Cómo resolvieron la inestabilidad térmica?, preguntó un alemán. El eje del poder se había desplazado. Ya no era el norte enseñando al sur. Era el mundo entero aprendiendo de Madrid. Un año después, en una reunión del proyecto internacional en Francia, un problema de diseño tenía paralizados a los ingenieros. Esto no funciona, decían. Un joven ingeniero levantó la mano. ¿Qué hicieron en Esperia? El director del proyecto, un francés orgulloso, suspiró y dijo, traed los informes españoles. Sonreí. La tecnología, cuando es suficientemente avanzada, se convierte en estándar. Y España era ahora el estándar. Hace poco, en la última presentación, el equipo español mostró su hoja de ruta. Nuestro objetivo es la operación continua de 24 horas, dijeron. El auditorio contuvo el aliento. Ya nadie se rió. Nadie lo llamó simbólico. Porque sabían que si España decía 24 horas, es que ya estaban trabajando en ello. No era un sueño, era un plan. Cené con ellos esa noche. Doctor Alberson, me dijo el director, gracias por sus informes. Sin su voz, nos habrían enterrado en el silencio. Negué con la cabeza. Yo solo anoté los números. Ustedes crearon el sol. Pero la verdad necesita testigos, respondió él. Y los registros con el tiempo se convierten en verdad. Ahora estoy sentado en mi despacho en Oxford. El cielo se tiñe de rojo al atardecer. Tengo sobre mi mesa el último reporte de Madrid, han superado los 200 segundos. He pasado mi vida mirando al sol, creyendo que era intocable. Pero el sol ha bajado a la tierra, y ha elegido la península ibérica para anidar. España no gritó su éxito. Eligió el camino más difícil, el más solitario, y llegó primero. La energía es poder, y el poder se ha movido. Si el petróleo definió el siglo XX, la fusión definirá el XXI, y el centro de ese nuevo mundo habla español. Soy Richard Alberson y dejo constancia de esto, la primera superpotencia energética de la nueva era fue el país que todos subestimaron. Los números no mienten y la historia, al final,